Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso de México, vamos a hablar de todo lo que le pasó a Marbella. Acompáñenme a ver todos los detalles. Marbella Valdés Villarreal nació en 1999 en Tijuana, México. Marbella no tuvo una vida fácil, ella fue abandonada por sus padres biológicos y creció en varias casas hogar de Tijuana junto con una joven de nombre Brenda, con quien Marbella se unió mucho y ellas básicamente crecieron juntas y se trataban la una a la otra de hermana. A pesar de los problemas, Marbella logró superarse y terminó sus estudios en la preparatoria siglo XXI. Luego de eso, Marbella decidió ingresar en la Universidad Autónoma de Baja California para estudiar la carrera de Derecho. Esto en el año 2019, pero en ese mismo año 2019, en el segundo semestre, Marbella tuvo que darse de baja. Esto debido a varios problemas, tanto económicos como de tiempo. Marbella vivía sola, ella a esa edad ya se mantenía y para eso trabajaba en una gasolinera muy cercana a su casa. Esto debido a diversos problemas económicos y de tiempo. Marbella vivía sola y para mantenerse trabajaba en una gasolinera cercana a su casa. El problema era que los turnos de la gasolinera eran muy largos, ella la pasaba muy cansada y esto no la dejaba rendir al 100% en sus estudios, por lo que decidió pararlos, ahorrar un poco en su trabajo y luego de que tuviera un poco más de tiempo poder continuarlos. Ella tenía el sueño de terminar su carrera y poder salir adelante. A pesar de no tener a su familia biológica a su lado, Marbella tenía mucha gente que la quería y la apreciaba mucho, en especial la última familia con la que ella había convivido. Habían creado un lazo tan fuerte que Marbella les visitaba con frecuencia luego de haberse independizado y ellos siempre estaban al pendiente de la joven. Tenía una sonrisa que para las personas que la conocían, a pesar de los problemas, nunca se le había quitado del rostro. Pero lamentablemente el día 5 de febrero del año 2020 todo esto cambiaría para siempre. Ese día una amiga y compañera de trabajo de la gasolinera llamó a Marbella ya que ella no se había presentado al trabajo. Eran las 5 de la mañana y Marbella ya tenía que estar allí para comenzar su turno, pero no lograban localizarla. Luego contestó la llamada a su amiga, le dijo que se sentía mal, pero su amiga notó algo extraño. Marbella tenía la voz quebradiza y se miraba asustada. No tenía el mismo semblante que ella siempre tenía. La comunicación no fue muy larga, Marbella cortó la llamada. Fue hasta las 9 de la mañana que su hermana Brenda se despertó y vio que tenía una llamada perdida y un mensaje de Marbella. En el mensaje ella le decía que se iba al doctor, que no había ido a trabajar porque se sentía mal del estómago. Brenda trató de llamar a Marbella, pero ella no le contestó y fue allí que comenzó a asustarse. Con un amigo ella decidió ir a la casa de Marbella. Comenzaron a tocar, pero se dieron cuenta que no había nadie. Buscaron alguna manera de entrar y vieron que había una ventana que estaba semiabierta. De alguna u otra forma lograron colarse a la casa por esta ventana y al entrar se quedaron muy asustados, ya que no había rastro de la joven, tampoco había rastro de que ella hubiese salido, de que se hubiese llevado sus cosas, ya fuese para irse de viaje o tal vez para mudarse a otro lugar. No había nada que les pudiera dar a entender que Marbella se había ido de forma voluntaria. Fue en ese momento que Brenda se asustó mucho y decidió reportarla como
persona desaparecida. Comenzaron a buscarla, pegaron afiches, pusieron su foto en las redes sociales. La policía luego de unas horas también comenzó a hacerles acompañamiento, pero las horas pasaban y no se sabía nada de Marbella. Esas horas se convirtieron en días hasta que el 8 de febrero de 2020 se hizo un hallazgo que nadie hubiese querido hacer. Una persona caminaba por un cerro de la colonia El Tecolote cuando observó un bulto. Al acercarse un poco se dio cuenta que podía ser un cuerpo humano que estaba dentro de bolsas negras. Rápidamente dio aviso a las autoridades. El lugar realmente no estaba a la vista, se utilizaba como basurero clandestino, ni tampoco estaba cerca de las principales rutas, así que las autoridades tardaron un poco en llegar. Pero una vez estando en el lugar se pudo hacer la identificación de la víctima. Era Marbella Valdés, de solamente 20 años. Alguien la había asesinado y luego había tirado su cuerpo en ese lugar. Había que hacerle un examen forense para determinar la causa de la muerte y ver qué se podía sacar para identificar a su asesino. Y muy importante era saber quién era esta persona, así que la policía comenzó las averiguaciones. En el examen forense se pudo determinar que Marbella tenía los pies y las manos atadas. Para esto se habían utilizado dos implementos, un cordón amarillo y una mascada de color rosa. También se pudo ver que en su cuerpo tenía diferentes golpes, especialmente en el abdomen. Tenía una herida muy grande en esta zona y además de eso, los golpes que había recibido allí le habían causado una hemorragia interna. También se pudo ver que Marbella había sido violada en repetidas ocasiones. La causa de la muerte había sido estrangulamiento. De debajo de las uñas de Marbella se pudo encontrar un perfil de ADN que sería comparado más adelante. También de su cuerpo se pudieron recoger diferentes muestras de fluidos, entre estos semen. Con esto se podría identificar a la persona que le había hecho esto a la joven. El jueves 13 de febrero se realizó el velorio de Marbella y fue enterrada el día 14. Muchas personas asistieron al entierro y al velorio, pero lo que nadie se hubiese imaginado jamás es que la persona que le había quitado la vida a Marbella también iba a asistir a este lugar. El hombre llegó con una camiseta en la cual estaba impreso el rostro de la joven y además de eso dos frases: Tijuana está de luto y ni una más. Este hombre era Juan Pérez Hernández, de 36 años. Juan y Marbella se conocieron en agosto del año 2019. Él era un cliente regular en la gasolinera donde la joven trabajaba. En un principio él se mostró como una persona muy normal, era un cliente habitual. Comenzó a hacer una amistad con la jovencita de la manera más inocente posible, una persona muy tranquila y que en un principio no representó ningún problema. Pero mientras el tiempo iba pasando, él se iba obsesionando cada vez más y más con Marbella. El hombre le preguntó a Marbella si quería salir con él, a lo cual ella se negó y obviamente todavía se negó mucho más cuando le propuso comenzar una relación sentimental. Realmente Marbella no tenía ningún interés en Juan y siempre lo rechazó. Marbella le contaba a sus amigas y también al novio que tenía en ese momento que Juan le regalaba flores, también le llevaba comida y que ella siempre lo rechazaba, pero parecía que él no entendía. Juan se comenzó a volver más obsesivo con la joven. La seguía hasta su casa y en muchas ocasiones aparecía en reuniones a las cuales Marbella nunca le había dicho que iba a ir, a diversas fiestas, a cumpleaños de amigas, y toda la situación era muy extraña. Los amigos de Marbella le aconsejaron que fuera y denunciara a este hombre y pidiera una orden de alejamiento, pero Marbella nunca lo hizo porque tenía miedo que eso interrumpiera su trabajo o de alguna u otra manera la fuera a afectar a ella. Incluso se llegó a saber que Juan amenazó al novio de Marbella con que le podría hacer algo si no terminaba la relación que tenían. Todas las cosas eran muy feas en cuanto a la obsesión que Juan tenía por la joven.
La policía con todo esto llegó a revisar la casa de Juan y ahí se hicieron hallazgos impactantes. Lo primero que llamó la atención fue que Juan tenía un uniforme azul de policía, tenía las insignias de la Procuraduría General de Justicia y una gorra en la cual se podía leer servicios periciales. También tenía otro uniforme policial pero de tipo camuflaje, tenía botas, mochilas, guantes y por diversos testimonios se llegó a saber que Juan había sido perito en la Procuraduría de Tijuana, pero nunca había llegado a ser un empleado, sino que lo había hecho como forma de pasantía o de servicio social, nunca como nada sólido, como nada oficial, sino que solamente en ciertas ocasiones y, como ya les digo, de forma, por así decirlo, de prácticas. Se llegó a saber que Juan se presentaba como policía municipal y abogado ante las personas. Fue por esto que en las primeras horas de investigación se comenzó a hablar de un policía como el principal sospechoso del crimen. Además, varias personas lo reconocieron como un policía que pedía información a conductores. Este les alegaba que habían cometido faltas de tránsito, los paraba y les sacaba su información personal. Además de estos uniformes, se llegó a encontrar en la casa 2 teléfonos celulares que Juan solía usar como sus números recurrentes. Además de los teléfonos, había 6 dispositivos GPS de geolocalización. Y aquí comienzan a ponerse las cosas muy raras y muy feas. En el automóvil de Marbella se encontró un dispositivo de geolocalización también y resultaba que era idéntico a los 6 que tenía este hombre en su casa. De esos 6 se llegó a saber que 3 los iba a utilizar para los vehículos de la empresa que él manejaba. En el teléfono de Juan se pudo encontrar la aplicación utilizada para seguir estos dispositivos y se llegó a saber que en esa aplicación él tenía guardado el dispositivo que tenía Brenda en su automóvil, por lo cual se llegó a creer que había sido este hombre quien lo había puesto. Según amigos de Marbella, ella había tenido un problema con su vehículo, más que todo con el parabrisas, y este hombre se había ofrecido a arreglarlo, por lo cual hubo un momento unos meses atrás en el cual tuvo el vehículo unas horas a su plena disposición y se cree que fue en ese momento que lo colocó. Era por eso que Juan se podía presentar en reuniones, en cumpleaños y en fiestas en donde estaba Marbella sin que ella lo invitase o le dijera, porque tenía este dispositivo para rastrearla y saber exactamente en dónde estaba y a qué hora. Por la localización de los teléfonos también se pudo culpar a Juan del crimen de Marbella. Los teléfonos, los 2 de Juan y el teléfono de Marbella, habían estado en las mismas localizaciones durante 3 días. Primero, la noche del 4 de febrero. Esa noche, alrededor de las 7 de la tarde, los 3 teléfonos estuvieron en la casa de Marbella. El resto de la noche y al día siguiente se supo que la señal de los 3 teléfonos estuvo en la casa de Juan, y luego de eso el día 6 de febrero, 2 días antes de que se encontrara el cuerpo de Marbella, se pudo saber que los 3 teléfonos habían estado en un lugar muy cerca a donde se encontró el cuerpo. Donde se encontró el cuerpo de Marbella era un lugar muy metido de las carreteras principales, casi no había señal, así que realmente no se pudo saber si habían estado justo en ese lugar, pero sí en los alrededores, así que básicamente era como que hubiesen estado allí. También se revisó el ordenador de Juan y se pudo saber que había hackeado las redes sociales de Marbella, por lo cual estaba enterado de toda la información de la joven. Lo que se cree que pasó con Marbella fue lo siguiente. El día 4 de febrero Juan se presenta en su casa alrededor de las 7 de la tarde. Esto por la localización de los teléfonos. A esa hora los 3 teléfonos estaban en la casa de Marbella. Luego de estar allí, Juan forcejea con ella y se la lleva a la fuerza a su casa, donde la mantiene esa noche y todo el día siguiente. Esto también debido a la localización de los teléfonos. Teniéndola ahí en su casa, le pega, abusa de ella sexualmente y luego de eso le quita la vida.
El día siguiente, ya el día 6 de febrero, él va y abandona el cuerpo de Marbella en el lugar donde fue encontrado. Todo esto más que todo por la localización de los teléfonos y, como ya dijimos, porque el ADN de debajo de las uñas de la joven dio positivo para este hombre. Este hombre fue capturado y ligado a un proceso por el feminicidio de Marbella Valdés, de 20 años. Ahora está esperando que inicie su juicio y que luego de unos meses se le dé sentencia. Marbella tenía muchos sueños por delante, pero todos estos sueños se vieron truncados por un hombre que no pudo aceptar un no como respuesta. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Juan se me hace un hombre de lo más cínico. Estuvo en el velorio, en el entierro, se despidió de Marbella, incluso puso un peluche en la caja cuando estaba ahí siendo enterrada y no mostró ningún remordimiento. Realmente todo eso seguramente lo hizo como un show, no sé si para despistar a la policía o para hacer qué. Y al final de cuentas él no pudo aceptar el rechazo y Marbella terminó muriendo en sus manos porque él no supo aceptar un no como respuesta, porque no pudo aceptar que la joven no quería nada con él. Y creo que es una realidad, es algo que sucede en muchas ocasiones y es algo que nos tenemos mucho que poner a pensar. Marbella lo rechazó, le hizo saber muy claro que no quería nada con él y aún así él seguía detrás. Creo que llegó a extremos muy grandes a la hora de ponerle un GPS en su automóvil, a la hora de hackearle las redes sociales, de seguirla a todas partes. Creo que era algo muy peligroso, era un hombre muy peligroso. Ahora está tras las rejas y lo único que se espera es que esté ahí muchos años para que no le vuelva a hacer esto a ninguna jovencita. No sé si tenga antecedentes, ya sea de violencia o de acoso, realmente no pude conseguir esa información. Si alguien quiere complementar algo, ya sabe que lo puede dejar en los comentarios. Si tienen algún caso que quieran sugerir, también lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden seguirme en mis redes sociales, aparezco en todas como LesmaVR. Si este video les ha parecido informativo, déjenle un me gusta, suscríbanse si no lo están, porque actualizamos 3 o 4 veces por semana. Nos vemos hasta otro video. Adiós.